Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo. ¡Vamos! Aún es tiempo. Aún es tiempo. Aún es tiempo de cambiar tu vida, de restauración. En Comalcalco hay un lugar donde las almas pueden sonar. Casa de amor, casa de fe. Aquí Jesús te restaura otra vez. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón. Cristo Jesús es la razón de esta nueva canción. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón. Cristo Jesús es la razón de esta nueva canción. Esta nueva canción. En Comalcalco hay un lugar donde las almas pueden sonar. Casa de amor, casa de fe. Aquí Jesús te restaura otra vez. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón. Cristo Jesús es la razón de esta nueva canción. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón. Cristo Jesús es la razón de esta nueva canción. Esta nueva canción. Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis amados amigos, hermanos en Cristo, Radio Se Escucha, amados Radio Se Escucha. Muchas bendiciones para ustedes y toda su familia, su hermosa y apreciable familia. Les mandamos un saludote de parte de nuestros pastores, el pastor José Manuel Peña Hernández y nuestra pastora Alejandra Leiva González. Les mandamos un afectuoso saludo, una servidora, la doctora Obdulia López López. Les saludamos con muchísimo amor y bueno, felices porque nos están escuchando. A ti que nos estás escuchando te mandamos muchísimas bendiciones. Dios bendiga grandemente sus vidas. Y sobre todo en esta noche que Dios nos llene y nos revele muchísima palabra. Hoy hay un tema precioso, maravilloso que el Señor ha depositado en una servidora. Un tema muy hermoso, un tema del cual tú y yo tenemos que atesorar y apreciar muchísimo. Y entonces, el tema de hoy que vamos a estar tocando es comunión con el Espíritu Santo. La comunión que tú y yo tenemos que tener con el Espíritu Santo debe de ser, una comunión preciosa, maravillosa. Es algo que tú y yo tenemos que anhelar con todo nuestro corazón. Es algo que tú y yo tenemos que apreciar con todo nuestro corazón. Y bueno, y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes vamos a invitarlos a que nos acompañen todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra casa de restauración. Está nuestra iglesia en Zapotal Primera, después de la papelería Dani. Ahí está la entrada, ahí está el cartel que les indica que hacia el fondo, en esa entrada, está nuestra iglesia, Casa de Restauración. Y te invitamos a los servicios familiares a las 11 de la mañana. Ahí estamos, mis amados, si nos quieres acompañar. Pues vamos a adorar en un tiempo de adoración a Dios, en un tiempo en el que vamos a escuchar su palabra, en un tiempo donde vamos a estar unidos como familia en Cristo. Y bueno, mis amados hermanos míos,
También les invitamos a que pues nos acompañen cada 15 días en este programa, este ministerio hermoso que es el programa de tiempos de restauración que se comparte cada 15 días. Y también te invitamos a que nos acompañes al programa Cita con Dios, que se está llevando a cabo el primer sábado de cada mes. Y pues el próximo año, primeramente Dios, todavía no tenemos la fecha así como que cuándo va a ser, también se va a estar compartiendo cada 15 días, al igual, mis amados, pero estamos en el canal 18 de Cable Sur los jueves a las 5 de la tarde, que las últimas 2 semanas de diciembre, pues se van a compartir los viernes a las 5 de la tarde, y que lo compartimos en las páginas de Facebook para que tú puedas, ahora sí que, pues si no lo vistes o no tienes Cable Sur, o no lo viste en el canal 18, pues puedas tener la oportunidad de verlos en las redes sociales, en mi página de Facebook, en las páginas de Facebook de Casa de Restauración, de Casa de Adoración, en la página del Facebook del pastor Arturo de la Cruz, y que es nuestro maestro. Y bueno, son Cita con Dios, es estudios bíblicos. Estamos ahorita en Apocalipsis, amados, y aquí en la radio estamos todavía empezando en los libros, en las cartas a los Corintios. Así que está tremendo y maravilloso. Hay mucha palabra de Dios. Dios está hablando por todos los medios posibles a todo su pueblo. Entonces, amados, seamos ese pueblo entendido, ese pueblo con un deseo que Dios hable en nuestras vidas, porque ya los tiempos están cercanos, los tiempos están más cerca que nunca, y tú y yo tenemos que estar más que preparados para lo que pueda acontecer. Recuerda que de acuerdo a la palabra del Señor, pues el Señor va a venir a arrebatar a su pueblo y vamos a ser arrebatados, amados hermanos. Algunos opinan que no, otros que sí, pero bueno, sea como sea, mis amados, sea que pasemos o nos quedemos en la tribulación, seamos arrebatados o no, amados hermanos míos, tú y yo tenemos que estar preparados en la palabra del Señor, conociendo la palabra, viviendo la palabra, pero sobre todo algo que nos invita, 2 ya entrando en el tema, mis amados, 2 capítulo 13, versículo 14 nos invita a algo, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hoy precisamente vamos a hablar de la comunión con el Espíritu Santo, porque este saludo que el apóstol Pablo le hace en la segunda carta a los Corintios tiene mucho poder. Este mensaje de parte del apóstol Pablo a ese pueblo de los Corintios tiene muchísimo mensaje, porque mira, aquí nos habla que tú y yo vamos a recibir la gracia del Señor Jesucristo, y la recibimos con la salvación. El amor de Dios, nosotros sí nos hemos pues ahora sí que arrepentido con todo nuestro corazón, de forma genuina y verdadera, de nuestros pecados, pues obviamente vamos a recibir la gracia de la salvación por parte de nuestro Señor Jesús. Pero de forma inmediata recibimos de ese amor genuino y verdadero, maravilloso, de ese amor precioso, ese excelso amor de parte de nuestro Dios, de nuestro excelso Señor, nuestro Dios Padre. Y obviamente, mis amados, tú y yo tenemos que buscar por todos los medios tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que como que esforzarnos para que eso se dé. O sea, tú y yo cada día buscando y anhelando con todo nuestro corazón tener esa comunión, porque, amados, una cosa es que nos arrepentamos de nuestros pecados, recibamos de esa gracia que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de ese amor, de ese favor de nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces, mis amados hermanos míos, podemos tener muchísimo conocimiento de la palabra,
pero no tenemos una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios se da, amados, día a día. Esa comunión con nuestro Señor Jesucristo se va dando y se va, la vamos como que fortaleciendo cada día de nuestra existencia en esta tierra. Así que, mis amados hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a introducirnos en la palabra del Señor, porque es la palabra misma el que nos va a enseñar cómo tú y yo tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Para recordarnos, amados hermanos, recordemos que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo tenemos una cosa hermosísima y maravillosa, un regalo de parte de Dios, que tú y yo somos esos templos del Espíritu Santo. Ya no tenemos que andar buscando en otro lado, en nuestro interior, en nuestro ser. Amados hermanos, nosotros tenemos la oportunidad grande y maravillosa, dice la palabra, que el velo fue rasgado. Ese velo que dividía ese lugar santísimo donde solamente podían entrar en aquel tiempo aquellos hombres que se preparaban, aquellos hombres que estudiosos, que se preparaban no solamente en estudio bíblico, sino que se preparaban espiritualmente para poder entrar en ese lugar santo donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Hoy en día la presencia de Dios puede estar en nuestro interior, pero tú y yo tenemos que trabajar mucho en el aspecto, amados hermanos, de mantenernos en esa santidad que nos enseña la palabra que tú y yo tenemos que vivir. Porque, amados hermanos míos, el Espíritu Santo de Dios, tú y yo tenemos que entender que el Espíritu Santo es santo. O sea, el Espíritu Santo no va a vivir en cualquier lugar, en un cuerpo que está en pecado, en un lugar donde nuestra alma está en adulterio, ¿verdad? En un pecado. Y cuando digo adulterio, no solamente en cuestiones de relaciones sexuales físicas, sino también un adulterio con nuestra mente, porque pues también podemos adulterar, y eso nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que adulterar no solamente, amados hermanos, es con nuestro cuerpo, es también con nuestros pensamientos. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, lo que miramos, lo que ven nuestros ojos. Hoy en día, amados hermanos míos, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que cuidar mucho lo que nuestros ojos miran, ¿sí? Y hoy en día la gente se pierde, o mucho pueblo, o mucho... ahora sí que muchos hombres y mujeres en el mundo entero, pues hoy se fijan mucho en lo que son las redes sociales, y hay tanta cosa en las redes sociales que no son, amados, que van a fortalecer o van a enriquecer nuestro espíritu, sino al contrario, van a contaminar nuestra mente por medio de lo que nosotros estamos viendo. Hay mucha pornografía, hay muchas cosas que no van a alimentar nuestro espíritu, sino al contrario, lo van a llenar de la inmundicia de este mundo, lo van a llenar de basura, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y eso es precisamente lo que hoy nos va a enseñar la palabra, nos va a enseñar cómo tú y yo podemos tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios, cómo tú y yo podemos ir teniendo esa relación con el Espíritu Santo, que nos dice la palabra, que el Espíritu Santo nos va a revelar al Padre y al Hijo, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que el Espíritu Santo va a ser nuestro mejor amigo, que el Espíritu Santo es el que está en esta tierra hoy en día, y que nuestro Señor Jesús se fue dejándonos a ese ser increíble y maravilloso que es Espíritu, pero es una persona que tú y yo tenemos que tener amados hermanos míos, esa visualización de que el Espíritu Santo es una persona que no la podemos ver, que no la podemos tocar, que no podemos abrazarlo, ¿verdad? Como literalmente quisiéramos, pero el Espíritu Santo de Dios es una persona que está con nosotros, que va a estar con nosotros, pero que recordemos, es santo y no va a estar en cualquier lugar. Él va a estar en un lugar en donde esté
luchando por mantener una santidad. ¿Y cuál es la santidad de la que habla la palabra? Pues ir en obediencia a la palabra misma, ir haciendo las cosas que nos enseña la palabra de Dios que tú y yo tenemos que hacer. Y bueno, vamos a entrar a profundidad en cada palabra, y nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo, pues anda en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos enseña esta palabra. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados hermanos míos, una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, y pues obviamente empezamos a conocer más de la palabra de Dios, no solamente es de llenarnos de la palabra de Dios, no solamente tener el conocimiento de la palabra del Señor, obviamente la tenemos que llevar a práctica. Y esto nos va llevando cada día de la mano para que tú y yo, el Espíritu Santo de Dios vaya tomando el lugar que le corresponde en nuestras vidas. En lo que tú y yo vamos renunciando a muchas cosas de este mundo. Dice la palabra que aquel que es amigo del mundo es enemigo del Señor. Amados hermanos, tú y yo te vamos a empezar a renunciar al mundo y entonces ir tomados de la mano, guiados por la palabra del Señor, como quiere el Señor que tú y yo vayamos caminando. Y entonces ese es tomarnos de la mano del Espíritu Santo. Por eso digo, pues andad en el Espíritu. O sea, nuestro espíritu tiene que caminar junto con el Espíritu Santo de Dios. Debe de haber esa fusión, que seamos uno mismo con Dios, que seamos uno mismo, porque la palabra nos enseña que Jesús decía, yo quiero que ellos sean uno mismo conmigo, que así como yo soy uno mismo contigo, o sea, Él con el Padre. Amados hermanos míos, tú y yo tenemos que empezar cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, lo primero que tenemos que entender es de que tenemos que renunciar incluso a nosotros mismos, a nuestros placeres, a las cosas que hacíamos, ¿verdad? Si íbamos, no sé, al bar, si tomábamos, si hacíamos cosas que no son acorde a lo que nos va enseñando la palabra, pues obviamente vamos renunciando. Y no es porque la gente, o porque el pastor, los pastores, o porque el hermano, los siervos, nos empiecen a decir, oye, esto no lo debes de hacer. Es que la palabra nos va instruyendo y nos va guiando. Y entonces uno va aceptando, uno va renunciando. Es algo que nos va pasando a todo lo que vamos entendiendo de la palabra y que entendimos que tenemos que ser ese hombre y esa mujer de acuerdo a como Dios quiere que seamos. Muchas veces de pronto cuando conocemos a Cristo Jesús, empezamos como que animados, entusiasmados, apasionados, y ya como que de pronto se va apagando el fuego, ¿verdad, amados? Porque vas empezando a ver cosas en el transcurso del camino que tú dices, bueno, esto no era lo que yo esperaba. Y muchas de las cosas que te van a desanimar a lo largo del camino, caminando con Cristo, ¿qué van a hacer? Que pues vas a ver actitudes o comportamientos, a lo mejor del pueblo del Señor, de personas, de hermanos, hasta de siervos de Dios, que tú dices, bueno, ¿y por qué hacen esto? Y la palabra nos enseña algo, o que todavía no observas la madurez espiritual, o te decepcionan ciertas actitudes, ¿verdad?, de las personas. Pero, amados hermanos míos, algo que tú y yo tenemos que aprender y que nos los va enseñando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando en este caminar en Cristo, es de que no nos vamos a enfocar en los demás. No nos vamos a estar enfocando si qué hacen o dejan de realizar los demás. Lo que tú y yo tenemos que realizar cuando estamos iniciando conocer a Cristo Jesús y sobre todo al Espíritu Santo de Dios, y para tener una comunión como la que debemos de tener como hijos de Dios, es que, amados hermanos míos, nuestro mayor enfoque, amados, es con nosotros mismos. Es de que la palabra, amados, sea ese espejo que nos refleje a nosotros.
nosotros. ¿Qué tanto tú y yo como personas tenemos que cambiar? Porque de pronto empezamos a tomar la palabra como como si fuera una lista de las cosas que podemos juzgar a los demás. Pero algo que tú y yo tenemos que aprender, y que eso nos los enseña el Espíritu Santo de Dios, es de que los primeros pasados por el filtro somos nosotros mismos. Y que nosotros no se nos ha dado la autoridad para juzgar a los demás. Si los demás aún todavía no han madurado espiritualmente, si los demás a lo mejor todavía no han entendido la palabra, si los demás todavía siguen haciendo cosas que no se debería de hacer, amados, pues lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, con la presencia del Espíritu Santo de Dios, pues es orar por ellos, es orar y tener ese amor que Dios nos enseña que debemos de tener. Esa es una de las señales que nos dicen que hemos tenido ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y si quieres vamos a recordar algo de lo que nos enseña la misma palabra. La misma palabra nos enseña que no solamente es tener el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque muchos a ese tipo de personas se le llama fariseos. Y nos enseña la palabra. El Señor criticaba mucho. Él, teniendo esa autoridad que nuestro Padre Celestial le dio, él sí podía juzgar, él sí puede juzgar. Mis amados hermanos míos, pues Jesucristo nos enseña en la palabra que los fariseos tenían mucho conocimiento, y a pesar de tener mucho conocimiento, tenían una ausencia terrible del Espíritu Santo. Por eso hoy en este tema, el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos que no solo basta tener conocimiento, no solamente es de ir y estudiar la palabra, sino de ir a buscar de ese Espíritu Santo de Dios todos los días, tener esa comunión, porque no necesitamos. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos ese privilegio maravilloso de tener al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios con nosotros, mis amados. Algo que te quiere enseñar el Espíritu Santo de Dios hoy en esta noche, amados, es que Él está ahí más que dispuesto. Que en mucho tiempo hay muchos que lo han ignorado, mis amados. Hay mucho pueblo de Dios que ha ignorado la presencia del Espíritu Santo. Amados, el pueblo del Señor o el mundo entero tiende a adorar otras cosas. Y tiene esa tendencia a adorar. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados como hijos de Dios, como creación de Dios, para adorar precisamente, pero para adorar a Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Entonces, amados, pero cuando no hemos entendido a quién vamos a adorar, cuando no hemos entendido que hay un Espíritu Santo de Dios que nos va a revelar con poder y con gloria su palabra, amados hermanos míos, pues esto va a ser como que difícil. Y vamos a hacer presa fácil para el enemigo, para adorar cualquier cosa que haya en este mundo. Hoy en día el mundo adora hasta las vacas. Entonces, hoy en día el ser humano adora hasta las piedras. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar más, aprender y escudriñar la palabra, pero sobre todo buscar con todo nuestro corazón, desear con todo nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos enseña eso. Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, si tú antes, no sé, pongamos el ejemplo, ¿no? Te ibas a salvar, te ibas a tomar, te ibas a hacer esto, te ibas a hacer el otro. Amados hermanos, pues ahora busca más de la palabra, ahora busca más de Dios, en oración, platica con Dios. Quizás tú digas, pero es que, ¿cómo voy a platicar con Dios si no lo veo? Amados hermanos míos, la palabra nos enseña desde Génesis que el Señor es espíritu. Ese espíritu no lo vamos a ver, pero eso no significa que Él no exista,
que Él no sea presente, que Él no se manifieste, porque se manifiesta cuando tú lo buscas con todo tu corazón, cuando tú lo deseas, cuando tú deseas desde lo profundo de tu ser que Él se manifiesta en tu vida. Amados, Él se manifiesta poderosamente, porque Él percibe ese corazón, ese deseo de tu corazón, porque la palabra nos enseña que nuestro Señor lo que escudriña es nuestro corazón, que todos los demás pueden ver cosas distintas en nosotros, pero Él ve lo profundo que hay en nuestro corazón. Y si en la profundidad de tu corazón hay ese deseo de conocer al Espíritu Santo, mis amados, se va a revelar el Espíritu Santo. Pero obviamente tienes tú que hacer el desprendimiento, la renuncia de todo lo que te pueda apartar de ese Espíritu que es santo. Así que la palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos querer que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas si nosotros seguimos en pecado, o seguimos en vanidades, o seguimos en cosas en el mundo que no son del agrado de Dios. Y vamos a continuar en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y nos enseña, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, porque el Espíritu Santo va a morar en alguien, en una persona que luche cada día con su carácter, que luche cada día con ser mejor, porque no creas que esto es como una varita mágica que de pronto va a decir el Señor, a ver, te toco y ya eres puro amor, te toco y ya eres pura paz, te toco y ya eres puro gozo. No, no es así, mis amados. Es que vamos a esforzarnos cada día contra nuestro propio carácter. Si a lo mejor tu aguijón es tu carácter, que de pronto te airas, que de pronto te molesta, que de pronto te irrita, pero que puedes sentir eso, lo dice la palabra. De pronto nos vamos a enojar, nos vamos a irritar, nos va a molestar ciertas actitudes, ¿verdad?, de las demás personas, pero que a pesar de eso nosotros nos calmamos y le pedimos al Espíritu Santo en ese momento que nos ayude, y nos ayuda, y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro corazón. El Espíritu Santo empieza a manifestarse, porque ya no somos nosotros nada más solitos luchando contra nuestra carne, sino ya se une con nosotros a nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, amados hermanos míos, tú y yo debemos de desear esos frutos del Espíritu, debemos de desear al Espíritu que tiene esos frutos, para que esos frutos fluyan. Pero ¿cómo? Debe de haber un esfuerzo de nuestra parte. De nuestra parte, tú y yo nos debemos de esforzar y pedirle, mira, cada día, algo que cada día le pido al Señor, le pido en mis oraciones, que me ayude a amar como Él ama, porque nos enseña la palabra Jesucristo. Nos enseña que no solamente está el mandamiento en el que nosotros debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, sino nos enseña Jesús que tú y yo tenemos que amar como Él nos ama. Tú y yo tenemos que amar como Jesucristo ama al mundo entero, como Jesucristo ama a cada hombre y cada mujer que fue creado. Amados hermanos míos, por eso el nivel de amor que tú y yo tenemos que expresar es tremendo. O sea, es así como Jesús nos ama. Así que tú y yo tenemos que orar cada día que nos ayude a amar y hacer el esfuerzo todos los días de dar de ese amor, de que de estar tranquilos, de tener esa mansedumbre, como dice la palabra, esa calma, esa paciencia con los demás. Amados, que la paciencia es una de las virtudes de nuestro Señor, de nuestro Dios, y que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios. Así que
luchemos cada día. Es una lucha contra nosotros mismos. No creas que esto es fácil, claro que no lo es, pero no es tampoco como que imposible para que lo hagamos, que no lo realicemos. Nada es imposible de la mano de Dios, nada. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Claro que no lo hay. Todo es posible para Dios, pero esto tiene que ser, amados, una renuncia. Recuerda que tú y yo tenemos un derecho tremendo que nos dio nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, un libre albedrío. Y ese libre albedrío nos da el derecho de decidir seguir al Dios o no, seguir en pecado o no. Ese libre albedrío también nos da el derecho a mantener nuestra condición como humanos, como seres humanos en esta tierra. Entonces hay muchas cosas que vamos a pelear contra nosotros mismos. Es una pelea contra nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de accionar, nuestra forma de reaccionar ante ciertas circunstancias. Y entonces, pero esto va a ir siendo poco a poco. Esa lucha, cuando vengas a ver, tú mismo te vas a sorprender cómo has ido cambiando, tú mismo te vas a sorprender cómo Dios ha estado obrando en ti. Tú dices, Dios me ha estado ayudando, pero ha habido un esfuerzo de parte tuya por cambiar, por el deseo, por amar al Señor. Déjame decirte que no, a mí no ha sido fácil, yo te voy a ser sincera. No sé, a lo mejor alguien diga, no, pues a mí se me ha sido fácil en esta área de mi vida, pero hay muchas áreas en mi vida que no me ha sido fácil, ¿verdad? De pronto yo soy muy impaciente y he trabajado mucho en la paciencia. Era muy así como que soberbia igual. A Dios ha calmado mucho eso, lo ha doblegado en ciertas situaciones que Dios permite en nuestras vidas. La ira igual, de pronto, cosas que me enojaban. Y amados, yo me pongo como testimonio, porque pues no puedo hablar del testimonio de otras personas, ¿verdad? Pero sí te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida y el esfuerzo que cada día se hace. Esto es un esfuerzo de todos los días, mis amados. Cada día de nuestra existencia en esta tierra es una lucha y que solamente la vamos a ganar, ya sea cuando moramos, y si morimos en Cristo, pues hemos logrado la batalla, hemos logrado alcanzar el galardón que dice la palabra. Pero mientras estemos vivos en esta tierra, amados, correremos el peligro de que podamos caer en pecado o alejarnos o apartarnos de los caminos del Señor. Por eso tú y yo no debemos de confiarnos, y la palabra nos enseña eso, que tú y yo no nos debemos de confiar. Nunca jamás pensar, ya estoy firme y nada me va a tumbar. Claro que nos puede tumbar, somos seres humanos, tenemos debilidades y en cualquier momento nosotros podemos caer en alguna tentación, pero la única manera de estar fortalecidos es teniendo esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, esa comunión que se hace día a día, amados hermanos míos. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a no ignorar al Espíritu Santo. No ignores al Espíritu Santo, no vayas por este mundo caminando día a día pensando que estás solo, no lo estás. Hace rato me decía alguien, no voy a ir contigo. Le digo, no hay problema. Yo voy con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y siempre lo he dicho, yo no ando sola. A veces me podrán ver físicamente que no va nadie conmigo, pero realmente va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ejércitos de ángeles, porque los acompañan a todos ellos. Entonces, amados hermanos míos, siéntete así, siéntete cuidada, siéntete protegido, protegida, porque si tú estás consciente que el Espíritu Santo está contigo, amados, ¿quién se va a atrever a meterse con el Espíritu Santo de Dios? Nadie, por Dios, amados, ¿quién va a ser ese? Pero ni el enemigo se puede meter. O sea,
Dice la palabra del Señor que los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. Nadie, amados. Por eso tú y yo tenemos que tomarnos de la mano, tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, y jamás te sentirás solo, sin esa protección, sino al contrario, te sientes seguro, con la seguridad y la certeza que el Todopoderoso está contigo, que el Espíritu Santo de Dios, el Todopoderoso, ahí está contigo, está en ti, tú estás siendo ese templo del Espíritu de Dios. Entonces, amados, tú y yo tenemos que tener esa comunión con el Señor de un nivel tremendo. ¿Por qué, mis amados? Porque es necesario. Es lo que nos va a dar esa fortaleza, esa seguridad, esa certeza, ese amor, esa confianza, esa paciencia, ese gozo, esa benignidad, como dice la palabra, esa bondad, esa fe. Y, amados hermanos, vamos a continuar con Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amados hermanos míos, tenemos que aprender a desprendernos de esas necesidades que pronto nosotros sentimos tener, de cosas que hacer, ¿no? De otras cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Aprendamos a tener tiempos con el Espíritu Santo. Date tu tiempo, no solamente de escudriñar la palabra y aprender y que el Espíritu Santo te hable a tu vida, sino a platicar con Él. A tener ese tiempo de oración, ese tiempo en el que platiques con Dios. Y aunque Dios todo lo sabe, aunque Dios sabe absolutamente todo de ti y el futuro, tú platica con Él, ten ese tiempo para hablar con Dios. Date ese tiempo en todo momento. Yo algo que aprendí, mis amados, porque yo tengo ahora sí que muchísimas cosas que hacer en el transcurso del día y a veces ni me alcanza el día. Pero yo todo el día lo que hice fue que me levanto muy temprano para poder tener mi tiempo con Dios. Para tener mi tiempo con Dios y dedicarle las primeras horas del día, el primer tiempo del día para hablar con el Señor. Y ha sido de gran bendición, Es algo maravilloso que te pasa, porque cuando tú le das el tiempo al Señor y sobre todo las primeras horas de tu vida, amados hermanos míos, cosas increíbles y maravillosas pasan. Dios habla a tu vida, Dios te revela la palabra, te sientes bendecida desde ese momento. Pero sobre todo, mis amados, también he aprendido a hablar con Él todo el transcurso del día. Yo eso es algo que te digo, habla con Dios todo el día. Ahí donde vayas en tu vehículo, ahí donde estés en tu trabajo, habla con Dios, ten ese tiempo. Quizá no hables articules palabras, ¿verdad? Pero en tu mente, en tu corazón, habla con el Señor y vas a poder y haz el esfuerzo de escuchar la voz de Dios. Dios habla a nuestras vidas. Esto no es algo como que, como le dijera, de fantasía o como te dijera, algo que de cuentos de hadas. No. Dios habla a nuestras vidas, pero tenemos que tener ese oído espiritual, porque dice la palabra que nadie va a entender las cosas del Espíritu si no está en el Espíritu. La gente que está en el mundo, con todos sus rollos del mundo, pues van a decir, esos están bien locos, algún cablecito se les zafó o quién sabe de cuál fumaron, ¿no? Pero es algo real, la palabra nos enseña. Dice algo hermoso y maravilloso la palabra de Dios, que los que están en el Espíritu, mis amados, que los hijos de Dios escuchan la voz de su pastor. Escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Amados hermanos míos, eso es algo hermoso y es verdad.
cuando tú empiezas a tener tiempos de oración, no sé, en la mañana, en la tarde, a la hora que tú quieras, no precisamente en la mañana, pero es algo glorioso hacerlo en la mañana, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer más tarde. Claro que lo puedes hacer más tarde, lo puedes hacer a cualquier hora o lo puedes repetir, o sea, tener en la mañana y a lo mejor en la noche o a mediodía. Lo hacía Daniel, nos enseña en la palabra que Daniel, el profeta Daniel, oraba 3 veces al día, una comunión tremenda tenía con el Espíritu Santo, y era un hombre con tanto entendimiento, con tanta sabiduría, que dice la palabra que era un hombre que de todos los gobernadores, de todos los que tenían un cargo en ese tiempo, era el que tenía más sabiduría, más inteligencia, más ciencia, más revelación. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo de Dios revelándole más allá de la sabiduría humana. Y ahí es donde nos enseña la palabra del Señor, cómo el hombre puede tener capacidades mayores, pero no es por nosotros como seres humanos o físicamente, sino ya es el Espíritu Santo de Dios obrando y usando nuestras vidas, revelándonos cosas, mis amados. Ahí vienen todos, ahí ya nos metemos hasta en los dones espirituales que habla en el libro de Corintios, esos dones de ciencia, de sabiduría. Eso lo da el Espíritu Santo de Dios. El que de pronto tú sepas cosas de alguna persona, amados, eso no es que nosotros seamos brujos o que seamos como videntes o cosas así, no, es el Espíritu Santo de Dios revelándonos cosas, pero eso es el resultado de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Has visto personas que de pronto se acercan y te dicen cosas como si alguien se las hubiese dicho? Y sí, se las dijo, pero no se las dijo una persona en especial, se lo dijo el Espíritu Santo de Dios. A mí me ha pasado o le ha pasado a muchos siervos o hermanos míos que de pronto te dicen cosas que solamente a veces hasta hablaste solo con Dios, que no dijiste a nadie, que nadie las pudo haber sabido, solamente el Espíritu Santo. Pero es por eso, porque Dios nos da, estando en ese espíritu, en esa comunión, en esa conexión con el Espíritu Santo de Dios, el Señor te da esta revelación y te muestra eso no para como chisme, obvio. El Señor te revela eso para dar palabra a alguien, a lo mejor una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra en la que le haga ver que Dios está presente. Porque de pronto, amados hermanos, podemos ser parte del pueblo de Dios y sentirnos solos, ser parte del pueblo de Dios, tener conocimiento de la palabra, incluso buscar en oración, en ayuno del Espíritu Santo, y de pronto sentir como que ese vacío, sentir como que el Espíritu Santo de Dios se ha apartado de nosotros, o sentirnos como seres humanos de pronto, esa lejanía de Dios o ese silencio de parte de Dios en nuestras vidas. Pero a veces es una cuestión de, no sé, una cuestión que nos puede suceder de repente, ¿no? Como seres humanos. De pronto sentimos esa ausencia, pero en realidad es una cosa que podamos sentir, pero que no está pasando en la realidad. El Espíritu Santo de Dios nunca jamás nos va a abandonar. El Espíritu Santo de Dios está ahí, quizá podríamos decir que a la distancia, en caso de que si caemos en pecado, ¿verdad? Esperando, en la espera de que nosotros reconozcamos nuestro pecado, pidamos perdón y volvamos nuevamente a hacer ese templo con la santidad que merece tener el Espíritu Santo del Señor. O de pronto sentamos ese silencio, porque quisiéramos que se manifestara el Espíritu Santo de Dios de otra manera. A veces hemos pensado que solo el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar o está en nosotros porque sentimos que la piel se nos eriza, porque sentimos bonito, porque sentimos, no sé, como que el ambiente, la atmósfera, hay algo y sentimos
esa presencia del Señor y de pronto nos hace falta, de pronto se va esa presencia, creemos que esa presencia se va, pero amados hermanos, algo que tú y yo tenemos que aprender y que te lo hago ver en esta noche, es de que nosotros podemos sentir eso, pero eso no quiere decir que la presencia del Señor se va, no, a veces, amados hermanos míos, tenemos que ir a la palabra y recordar algo, que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Hubo un momento en mi vida que yo sentía que el Señor ya no estaba conmigo. En un momento de mi vida espiritual, hace muchos años, muchísimos años atrás, oraba yo, ayunaba yo y no sentía la presencia de Dios. Y entonces, amados hermanos míos, en oración, así de rodillas, orando, le dije al Señor, Señor, yo ya no te siento, como que algo pasó, no sé, si algo he hecho mal, si algo dije, algo no ha sido de tu agrado, te pido perdón, Señor. Pero ahora entiendo lo que decía el rey David, que o sea, estar sin tu presencia es algo terrible, algo como que hay un desconsuelo en tu alma, en tu espíritu. Pero, amados hermanos míos, ese día entendí algo tremendo que el mismo Espíritu Santo de Dios me hizo ver. No que fuera yo, era el Espíritu Santo manifestándose, recordándome una palabra, una promesa de parte de Dios que decía, recordé esa palabra que decía, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ese día recuerdo que orando dije, esa promesa, Dios no es mentiroso, lo dice también la palabra, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de las promesas que hace. Entonces yo dije en ese momento, es cierto, esa palabra me llegó tanto en mi corazón y dije, no te siento, mi Señor, no te siento, no siento ese erizar de mi piel, no siento esa atmósfera hermosa y maravillosa que se percibe en tu presencia, pero sé que estás aquí. Sé que estás aquí y quiero decirte que te amo, que te necesito, que eres lo más importante, que no quiero que jamás te apartes y que deseo con todo mi corazón que tu presencia se manifiesta en mi vida y que sé que a partir de hoy, yo sé que aunque no sienta tu presencia, sé que tú estás conmigo, sé que estás en este lugar, sé que estás en este lugar, amados. Entonces, amados hermanos, de ahí se rompió algo tremendo y yo sienta o no sienta, yo sé y tengo la seguridad y la certeza y hoy te la digo a ti, amado, si tú has sentido que esa presencia del Señor se ha ido, te digo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios quiere que tú sepas, jamás se ha ido, ahí ha estado, porque su promesa se va a cumplir. Si tú has estado esforzándote cada día por ser mejor, por hacer las cosas lo mejor posible, amados hermanos míos, ten por seguro que el Espíritu Santo de Dios jamás se ha apartado y jamás se apartará de ti. Ahí está, lo único que tú tienes que hacer es seguirte esforzando cada día, que como seres humanos, y esto no es justificación, pero como seres humanos vamos a cometer errores y vamos a fallar cada día. Lo que no es justificable es de que nosotros cometamos el mismo error cada día, eso sí, no, o sea, una cosa es que hoy cometa un error que no había yo cometido y mañana pues cometa otro error que tampoco había yo cometido. Entonces, amados hermanos, como qué errores que de pronto, amados hermanos míos, no sé, que estábamos irritados, a lo mejor estábamos enojados, no dormimos bien, nos levantamos mal, a lo mejor le contestamos muy fríos a alguien, a lo mejor miramos de una manera que no debimos de haber mirado, no con morbosidad ni nada por el estilo, pero a lo mejor lanzamos una mirada, no sé, enojados, y eso pues no es algo que deberíamos de hacer, sino como hijos de Dios debemos demostrar el amor sobre todo a todo el que está alrededor de nosotros, mostrar a Jesús. Y pues ¿cuál sería la mirada de nuestro Señor Jesús? Pues de amor, de compasión, de bondad, de generosidad, una mirada de humildad, ¿sí? En nuestro Señor jamás hay orgullo, soberbia, nada de esas cosas. Entonces,
Esos serían los errores como ejemplos que te podría dar, ¿sí? No errores de que peques o cosas así, que adulteres, forniques, pues esos ya no son errores, esos ya son pecados que nosotros los hijos de Dios ya no debemos estar haciendo. Amados, se supone que cuando conocimos a Cristo Jesús, renunciamos al pecado, renunciamos a todo, nos arrepentimos de corazón genuino y verdadero y ya no regresamos a eso. Porque si nosotros vamos a la iglesia y estamos pecando, quiere decir que jamás hemos conocido a Dios, jamás hemos tenido ese encuentro con Jesucristo, con su Espíritu Santo. En realidad, el ir a una iglesia, congregarte, no significa que ya tú reconociste tus pecados. No significa que ya nos arrepentimos de nuestros pecados. No, eso no significa eso. Llegar y congregarse, a incluso saberse la palabra de pe a pa, no significa que tú y yo ya tengamos una comunión con Cristo Jesús. No. ¿Qué significa? ¿Cuál? Nos acabas de enseñar Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. O sea, ya cuando el Espíritu Santo de Dios vive en ti, amados, va a vivir esos frutos del Espíritu, que van a ir transformando cada día, porque va a ir de acuerdo al esfuerzo que tú vas haciendo cada día de que muera mucho de ti, de tu carnalidad. Y entonces tú le vas dando lugar al Espíritu Santo de Dios que vaya trabajando y transformándote cada día. Pero debe de haber una intervención voluntaria tuya de morir a todas las cosas que hay en ti, al odio, al resentimiento. Vas a hacer, si tenías falta de perdón, pues vas a ir cada día soltando perdón. Quizá a algunas personas te cueste perdonarlas fácilmente, pero hay otras que quizás te lastimaron, te ofendieron, te hicieron muchísimo daño y no las vas así como que a perdonar tan fácil, y estás trabajando en eso, pero cada día el Señor va sanando y va sanando, pero debe de haber esa renuncia, ese deseo, ahora sí, ese trabajo tuyo en ti mismo, en ti misma, mis amados. Entonces es un trabajo que va en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. No es que el Espíritu Santo de Dios ya va a morar en ti, ya vas a hacer al día siguiente, hoy te duermes pensando, bueno, ya el Espíritu Santo está en mí, mañana amanezco siendo una miel, ¿no? No es así, mis amados. Es un trabajo continuo, diario, que tú y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida estando en esta tierra. Y poco a poco, mis amados, va cambiando. Hay mucho de qué morir a nosotros. Muchísimo, mis amados. Seguimos avanzando. Y dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, pero el que se une al Señor es espíritu con Él. Amados hermanos míos, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú y yo, el mayor deseo que debemos de tener es ser uno con el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios esté contigo, que habla tu vida, que habla tu corazón, que habla tu mente. Y amados, es como si fuera tu propia mente, o sea, tu propia voz interior. Vas a escuchar esa voz interior que de pronto nosotros podemos hasta confundirnos, pensar que somos nosotros mismos. Pero cuando sabemos que no somos nosotros mismos, cuando esos pensamientos nos admiramos, cuando esos pensamientos vienen a nosotros, una palabra de Dios viene a nuestro pensamiento, no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios recordándonos esa palabra y trayendo mucha sabiduría, que de uno se da cuenta que no es de uno. De pronto dice, ay, qué sabio soy. No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que te da esa sabiduría de lo alto, que te hace ver cosas que nosotros en nuestro interior no veríamos, mis amados. Eso es algo tremendo y maravilloso. Mira lo que nos enseña Efesios 4, 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios es el sello que recibimos como hijos de Dios. Es ese sello que nos dice propiedad de Dios. Ay, qué hermoso y maravilloso, ¿verdad? Sellados
totalmente con poder y con gloria. O sea, que tenemos ese sello en nosotros, que somos propiedad de Dios, de Papá Dios, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro dueño, nuestro Salvador, nuestro Creador, es nuestro Dios, y que somos sellados. El Espíritu Santo es nuestro sello. Tú y yo debemos de apreciar ese sello y cuidarlo. Por algo que te vuelvo a repetir, el Espíritu es santo. Por lo tanto, una persona debe ser cuidar esa santidad. Nosotros no podemos estar viendo pornografía. Nosotros no podemos estar escuchando música que diga groserías. Nosotros no podemos estar cantando cosas que insultan, que son morbosidades. ¿Por qué? Porque debe de haber santidad en lo que miramos, en lo que escuchamos y en lo que decimos. Nosotros no podemos estar diciendo grosería y media, porque dice la palabra que no vamos a estar bebiendo. En serio, ya nada más de 4 minutos. Dios Padre, qué bárbaro, cómo se va el tiempo rápido. De verdad que está hermosísimo este tema. Pero vamos a seguir hablando de esto en 15 días, porque tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo si no lo eres. Amados, tenemos que cuidar mucho que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo. Cuando el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, va con nosotros a todo lugar, mis amados, nuestra vida se transforma y cambia. Todo lo que pueda haber en este mundo se queda insignificante, porque el Espíritu Santo es tan hermoso y maravilloso que ya no te hace falta más nada. Amados hermanos míos, si aprendemos a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, Papá Jesucristo siempre va a estar presente en cada paso que tú y yo demos cada día, mis amados. Amados hermanos míos, ha sido un placer. Todavía nos quedamos súper. Mira, me quedaron ganas de seguir hablando y todavía vamos a seguir hablando de este tema. Se los prometo en el próximo programa dentro de 15 días, porque esto está tremendo. Tú y yo tenemos que estar pero en una comunión poderosa con el Espíritu Santo de Dios. Amados, te dejo con este intro, con esta canción que nuestro amado pastor José Manuel Peña escribió y nos compartió. Así que te dejo con esta canción hermosa. Hay un lugar donde las almas pueden sonar. Casa de amor, casa de fe. Aquí Jesús te restaura otra vez. Las cadenas caen al suelo, se rompen con su fuego. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón. Cristo Jesús es la razón de esta nueva canción. Casa de restauración, aquí encuentra tu perdón.
Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación. Plataforma Apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.